Ongi etorri, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro digital organizado una vez más por Noticias de Guipúzcoa, en el que vamos a hablar sobre cómo lograr más con menos o cómo utilizar nuestros recursos de manera más eficiente. Es un principio básico de la economía circular. Para ello vamos a conocer de primera mano tres casos. En primer lugar, vamos a conocer el caso de Cemento Rezola, que mediante la valorización de residuos evita que cada año 42.000 toneladas de residuos lleguen a parar a los vertederos. También vamos a contar con la participación de las fundadoras de Polikey, un reconocido proyecto donostiarra dedicado a los polímeros. Y por último vamos a conocer la labor que realiza el clúster vasco del sector medioambiental Aclima. Entonces, si os parece, voy a pasar a presentar a cada uno de nuestros invitados de esta tarde, que aprovecho de paso para agradecer su participación. Tenemos en primer lugar con nosotros a Rafael Pascual. Él es director de la planta de Añorga de Cemento Rezola Heidelberg Cement Group. Rafael, arratsaldeon. Arratsaldeon denoi. Eskerrik asko. En segundo lugar, tenemos con nosotros a Andere Basterrechea y Coralie Llano. Ellas son doctoras en química de polímeros y cofundadoras de Polikey. Ongi etorri. Kaixo. Kaixo. Y por último tenemos con nosotros a Olga Martín. Ella es directora general de Aclima. Arratsaldeon eta eskerrik asko inbitatzeagatik. Arratsaldeon, Olga, mila esker zuri. Bueno, quisiera comenzar este encuentro hablando sobre sostenibilidad y competitividad, dos conceptos que hoy en día van totalmente de la mano. Y es que conceptos como la economía circular, el cambio climático, la reducción de emisiones, han cambiado radicalmente o inevitablemente la forma de hacer de las empresas. Entonces, os quería lanzar una pregunta a todos, y es que sin sostenibilidad, ¿creéis que no hay competitividad? ¿Qué opináis? Por ejemplo, Olga, que te veo ahí en pantalla. Bueno, pues para nosotros es absolutamente claro, ¿no? Además, más en la situación que estamos en estos momentos, ¿no? En Europa hay unas políticas que vienen del Pacto Verde Europeo, ¿no? Que es una política que identifica al medio ambiente como el motor que va a cambiar el modelo económico de Europa, ¿no? Y poniendo el medio ambiente en el centro de cómo tiene que comportarse tanto el medio ambiente como la sociedad, como la industria. Y ahí, bueno, pues han emitido, están lanzando un montón de políticas que están impulsando desde, bueno, pues todas estas relacionadas con el cambio climático, ¿no? Cómo tenemos que ser climáticamente neutros en el 2050, que esto significa pues un montón de tracción, un montón de diferentes normativas que nos van a obligar y nos van a empujar a hacer cosas en este sentido, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, la economía circular. El 45% de las emisiones de CO2 pues tienen que ver con las emisiones que tenemos en los procesos industriales, ¿no? Y tenemos que implementar procesos de economía circular para poder reducir estas emisiones. Entonces, hay un montón de camino por recorrer, y hay en Europa, en estos momentos, si no tienes en tu estrategia introducido el factor medioambiental en función de los aspectos ambientales que tus procesos tengas, pues probablemente no hay un futuro. O sea, la sostenibilidad es económica y medioambientalmente. Entonces, hay que ir a por ello. Rafael, desde una visión más industrial, digamos, ¿qué opinas? Pues es una cuestión evidente. Yo estoy seguro que cuando nuestros fundadores, allí por 1850, comenzaron la actividad, el concepto de sostenibilidad y demás pues no existiría, ¿no? Por lo menos no de la forma que hablamos ahora. Sin embargo, muy mal no lo tuvieron que hacer cuando llevamos 170 años de actividad en el mismo sitio, cual solo es posible pues con un respeto al entorno, solo es posible con un respeto al medio ambiente y demás, lo cual al final entra dentro de lo que hoy en día llamamos sostenibilidad, ¿vale? La sociedad tenemos como obligación pues, el aprovechar al máximo los recursos que tenemos, los recursos naturales que extraemos de los distintos medios, y si no lo hacemos de forma adecuada, pues al final pues no seremos competitivos. No habrá negocio, por tanto no habrá competitividad. O sea que es 100% correcto. Coralie, Andere, no sé, luego hablaremos de vuestra visión del tema del plástico sostenible y demás, pero ¿qué opináis?
Para Poliquí, bueno, pues la sostenibilidad es como una herramienta de innovación, ¿no? Para nosotros es para muchísimas empresas, más que una barrera, tiene que ser una oportunidad para crecer y una herramienta para crear riqueza económica y también pues medioambiental. Y bueno, cada vez las empresas tienen más claro cuáles son los objetivos y también se crea mucha colaboración, ¿no? Al final tenemos muchos objetivos comunes y se nota que cada vez hay más unión entre las empresas para conseguir, entre todos, conseguir esos objetivos. Sí, estoy de acuerdo con Andrés. Solo igual añadir que de un punto de vista más general creo que la sostenibilidad va con la competitividad también, porque los ciudadanos y los clientes al final es también lo que piden, es decir, que son dispuestos ahora a pagar más o a ir a más si les aseguramos que sea sostenible de verdad. Entonces eso se repercuta en las marcas, en las empresas y detrás en toda la industria en general. Y creo que entender eso es fundamental hoy en día si quieres crecer al final. Hay un claro cambio de conciencia, ¿no? En ese sentido. De cara a ese futuro sostenible basado en la economía circular y no lineal, ¿cuáles son los principales obstáculos que percibís en este camino? No sé, Olga, por ejemplo. Bueno, más que obstáculos, vamos a llamarlo en retos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en temas de valorización de residuos, ¿no? En estos momentos que para Euskadi, especialmente para el País Vasco, necesitamos generar políticas de valorización y necesitamos valorizar esos residuos, porque ahora mismo pues, en torno a un 37% de los residuos generados en Euskadi van a eliminación, ¿no? va a vertedero. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo importante porque en el 2030 nos dicen que el 85% tiene que ser recuperable, ¿no? Reciclado. Entonces, yo creo que ahí tenemos que buscar, tenemos dos ámbitos, yo creo que en el que tenemos que trabajar, ¿no? En normativa, ¿no? Hay que generar políticas que nos permitan enfatizar el mercado del material secundario, ¿no? En estos momentos pues parece que porque ser reciclado, como nos decía antes Coralí, ¿no? Tiene que ser más barato y no es así, ¿no? Tú tienes que generar unos procesos secundarios para ese material que es un residuo. Para convertirlo en material secundario tienes que certificar unas calidades para que puedan ser sustituidos a los materiales primarios. Y claro, pues ahí necesitamos políticas que no sé, pues a través de herramientas fiscales o a través de compra pública y privada obligatoria verde, a través de políticas que pongan ese material secundario el primero de la fila, ¿no? Porque ahora, pues competitivamente en el mercado es complejo, ¿no? Y ahí tenemos que darle un impulso. Y por otra parte, pues como bien también decían las compañeras de Polycay, ¿no? Tenemos que innovar, hay que generar innovación tecnológica para poder convertir esos materiales residuos, ¿no? Tanto líquidos como sólidos, en material secundario. Y ahí tenemos que pensar en nuevas innovaciones tecnológicas, incluyendo también la variable del 4.0, pues para poder pues aprovechar toda esa materia prima que tenemos ahí, ¿no? de residuos. Rafael, sobre el aprovechamiento de esa materia prima y de esos residuos, vosotros en Cementos Rezuela ya tenéis una experiencia que luego nos vas a contar más profundamente, pero ¿qué opinas? Obstáculos te refieres, ¿no? Igual. Sí, Vale. sí. Dos matices. Primero, vamos a llamarlo materias primas y no residuos. Y te explico ahora el porqué, ¿vale? De todas formas, la respuesta principal que yo percibo, que yo veo, uno es el coste de vertido, del coste de vertedero, que en la península ibérica viene a estar en torno a 20 euros, cuando subes hacia Francia está en 40, cuando vas hasta Alemania va a 100, pero es un competidor que es en cierto modo un competidor que no está jugando limpio, porque la cadena de valor nos hace que productos que sean capaces de sacar mayor beneficio de esos materias primas o de esos materiales, pues lógicamente son capaces de pagar más por ellos porque generan más, ¿no? Esa es una de ellas. En Guipúzcoa tenemos una política bastante estricta, lo cual no evita que se nos fuguen materiales y acaben en vertederos de zonas cercanas, ¿no? Porque al final todo tiene su tiempo. Y la segunda es, todos somos verdes, todos entendemos lo que queremos,
todos estamos muy de acuerdo con toda esta... Pero, sin embargo, la aceptación social de cualquier cosa que sea un poco diferente no es tan clara y no es tan fácil, ¿vale? Entonces, vuelvo un poquito a la cantinera del principio, porque para mí es una de las cosas que no me gusta, ¿no? Yo no lo llamaría residuos. Me gusta, pues, lo que le he visto a Olga, llamarlo materias primas. Y os pongo dos ejemplos, ¿vale? Minas de Río Tinto, por ejemplo, tenían un material que llamaban residuo. En el momento que le pones la etiqueta de residuo, es algo que no tiene valor y lo tiras a vertedero. Con el conocimiento y la tecnología adecuada de ese material que llamaban residuo, empezaron a sacar oro y plata. Entonces ya no es residuo, ya es una materia prima generadora de oro y plata. Os pongo otro ejemplo más candente y más diario. El gas que usamos ahora y que pagamos a precio cada vez más caro, durante décadas son residuos en los pozos de extracción. Solo gracias al conocimiento y a la tecnología que nos ha permitido traerlo, regasificarlo, gasificarlo y tal, hace que nos duchemos tranquilamente con agua caliente gracias a ese combustible que ahora valoramos y pagamos caro. Entonces, en el momento que le ponemos la etiqueta de residuo es cuando estamos aceptando o indicando que no tiene valor. Son materias primas. ¿Vale? En cualquier caso, bueno, aparte de todos estos tabús y demás, pues hay una dificultad muchas veces tecnológica. Hay muchas sinergias que todavía se nos tienen que dar y no están ocurriendo, ¿vale? Pero quizás los dos retos principales es que ese competidor, que yo creo que es el principal competidor, digámoslo, llamémosle tramposo o llamémosle no correcto, que es esos vertederos donde a coste teóricamente cero o muy bajo pueden ir las cosas, y que la sociedad muchas veces, todos nosotros lo somos, no somos tan coherentes con nuestros pensamientos como creemos. Pueden ocurrir situaciones, como decía Olga, donde a lo mejor dos cadenas de valor, una que tenga más valor que otra, pues estén compitiendo y haya una desigualdad. Ahí sí tiene que entrar la administración. Pero no es tan frecuente como es en los otros casos. Coralie, Andere, hemos hablado de retos o de obstáculos en cuanto a fortalezas. ¿Cuáles destacaríais en ese camino hacia la economía circular? Pues bueno, uno de los retos que habéis comentado es el tecnológico y sí que, bueno, pues nosotros en particular y bueno, muchas otras empresas trabajamos para desarrollar esas tecnologías para poder cubrir esas necesidades de aprovechar esa materia prima y volverla a meter en el ciclo. Como barrera, pues también nos hemos encontrado muchas veces barreras económicas, ¿no? Estas nuevas tecnologías, estos nuevos modelos de negocio también tienen un coste y todavía pues muchas instituciones o muchas empresas igual no pueden afrontar esos costes a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues también se están creando nuevos modelos de financiación, nuevos apoyos también de instituciones públicas para apoyar esos cambios, ¿no? Y para poder impulsar esas tecnologías. Exactamente, es que nosotros lo vemos un poco al revés, ¿no? De nuestro lado no hay barreras tecnológicas porque tenemos muchas cosas por aportar y hemos visto saliendo de nuestros laboratorios muchas cosas innovadoras que pueden solucionar muchos problemas. El problema es más después cómo vender esas tecnologías y que, bueno, encontrar el dinero, para hablar de manera muy lógica, encontrar el dinero para financiar esos nuevos modelos. Claro, la gestión de residuos, como lo decíamos antes, nosotros tenemos el mismo punto de vista. Residuos no existe para nosotros, solo hay materias primas, ya que hacemos reciclaje. Entonces, donde personas vean cosas para tirar, cosas para quitar, nosotros vemos oportunidades de transformarlas en algo que tiene valor para el mercado. Pero bueno, ese cambio de paradigma, cambiar la forma de pensar, no solo puede provenir de nosotros, tenemos también que convencer a la gente que nos pueden financiar, que hay un futuro ahí, y eso es la parte en que tenemos que trabajar mucho. Nosotras, bueno, hay otras empresas como la nuestra que intentan crear valor con lo que se consideraba antes residuos. Olga, decía Coralie, ¿no? Convencer a la gente, ¿no? En ese camino, ¿cómo ves tú? Pues yo creo que es un factor fundamental, ¿no? Aquí estamos en una sociedad que se mueve en una economía que se mueve por el mercado, entonces tenemos que tener un mercado que tenga sobre todo información fiable
y buena, ¿no?, respecto a lo que algo es medioambiental y algo no es medioambiental, que eso también tiene su parte de importancia, ¿no? Cómo somos capaces desde el sector, ¿no?, desde empresas como las que estamos aquí, ¿no?, y de saber o de transmitir que algo que es realmente medio ambiente y que no es medio ambiente, ¿no? Qué información tiene que llegar y que tenga que ser de una manera sencilla, porque claro, no podemos darle a la gente esos términos ambientales, eutrofización, no sé qué, porque la gente se vuelve loca. Necesitamos decirle, mira, este y este, comparativamente, este ambientalmente tiene menos impactos que este otro. Y entonces, que movamos a la gente. Si efectivamente hay un mercado y la gente está dispuesta a pagar más por temas ambientales, tenemos que ser capaces de transmitir esa información, que hasta ahora pues no está siendo tan fácil, ¿no? Y no es tan fácil tampoco. Pero bueno, yo creo que desde la Unión Europea y desde los organismos públicos están intentando identificar cómo se pueden hacer esas informaciones, ¿no? Y luego tenemos que también, yo no hablo tanto de sensibilización ambiental, hablo de responsabilidad ambiental, es decir, la responsabilidad ambiental es de uno y de cada uno de nosotros, en cada una de las pequeñas acciones que tomamos cada día, en apagar la luz, en comprar esto, en comprar aquello, en todas las pequeñas decisiones que tomamos en nuestro momento, en aceptar que en mi comunidad autónoma o cerca de mí tiene que haber una planta de valorización, ¿no?, de materia prima que se llama ahora residuos, ¿no? Todo eso tiene que estar, es una responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, porque nosotros en cada una de nuestras pequeñas acciones generamos residuos, consumimos recursos y no es alguien allí que está en una montaña o es aquella empresa que está echando por la chimenea lo que sea, no. Todos en nuestra vida diaria necesitamos tener esa responsabilidad ambiental, ¿no? Y yo creo que ahí, si somos capaces todos de entender eso y de transmitir a la gente información fiable y sencilla de qué es medio ambiente y de lo que no es, pues seremos capaces de cambiar conciencias y de cambiar el mercado, que al fin y al cabo es lo que mueve, ¿no?, la economía. Sí, además, perdona, pero es que más que convencer, yo creo que tenemos o sea, no tenemos que crear una necesidad a las personas o crear una necesidad a las empresas, hay que enseñar, digamos, ¿no? Hay que hacerles entender o comprender que es responsabilidad individual y que tenemos que hacer esos cambios como responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, con las personas. Sí, se relaciona con la economía circular. Es que nada al final es una materia prima o un residuo. Todo está en círculo en un momento. Es decir, que todo va a hacer un residuo para algo, puede ser una materia prima para otra y al revés. Entonces hay que entender un poco que somos una parte de la cadena y que, bueno, los residuos que tiramos a la basura, pues su vida no se acaba aquí, después hay otra vida. Hablo de lo que hay en casa, pero es igual para todo, para la industria, para las tiendas, etc. Entonces es un poco eso, a enseñar a la gente cómo funciona toda esa cadena para que tomen conciencia ellos mismos, que son una parte de la cadena y que hay que actuar en el círculo total para cerrarlo, vamos a decir. Lo que apuntaba Olga, ¿no? Esa necesidad, ¿no?, de aportar información, ¿no?, y una información que sea comprensible, ¿no?, y sintética y que dé a entender, pues, a la hora de que el consumidor final de un producto pues tenga la capacidad de tomar una decisión a favor de un producto sostenible, o sea, al menos consciente, ¿no?, de lo que está comprando, ¿no? Bueno, otro tema del que quería hablar era el tema de la pandemia, ¿no? Y es que una de las cosas que se han quedado en evidencia a raíz de la pandemia ha sido la necesidad de no depender tanto de los suministros externos. Es verdad que esto, al menos el tema de la pandemia, nos ha servido para ponernos las pilas en ese sentido. Rafael, ¿tú qué opinas? Normalmente estas situaciones de crisis lo que nos generan, no crean nuevas situaciones o nuevas necesidades, sino que en cierto modo rompen el status quo y rompiendo ese status quo nos permiten saltar esa zona de confort en la que la industria y demás está y nos permite dar un paso hacia adelante que de otra forma pues no se hubiese dado, ¿vale? En ese sentido, por ejemplo, nosotros una de las dependencias que tenemos no solo con la pandemia, sino con las demás crisis que hay ahora avanzando, sobre todo con la parte de Europa, ¿no? Pues tenemos dependencia de combustibles fósiles, entre ellos coque de petróleo. Pues nos puede ayudar y nos ayuda
tomar otro paso hacia adelante decidido para ir reduciendo ese coque de petróleo por elementos que son materiales locales, que además suelen tener varias ventajas. Por un lado es la proximidad, con lo cual haces menos transporte. Tienes una ventaja de que a menudo son elementos que cuentan con materia orgánica, con lo cual reduces CO2. Y tienes también ventaja de que estás reduciendo tu dependencia de elementos externos, ¿no? Como se ha visto claramente ahora con esta crisis. Pues en ese sentido, pues todo este lío que nos hace saltar de la zona de confort y que no nos gusta a nadie, si lo queremos ver, puede ser, aparte de una crisis, pues tener una oportunidad, una forma de dar ese paso adelante que de todas formas hubiésemos dado. Olga, sentías, no sé si quieres apuntar algo. Yo dos cosas, ¿no? Un poco siguiendo lo que dice Rafael, ¿no? En Euskadi tenemos 6 millones de toneladas de residuos, que es una materia prima, ¿no? Y que ahí tenemos una oportunidad. Es verdad que tenemos que salir de la zona de confort, pero ahí tenemos una oportunidad. O sea, en estos momentos de esa cantidad tenemos un 37% que lo estamos tirando. Entonces, imaginaos la cantidad de productos, además afortunadamente tenemos mucha variedad diferente porque afortunadamente somos una zona industrial, tenemos residuos industriales que podemos recuperar, tanto las dos empresas que están aquí están haciendo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una oportunidad enorme. Y otra de las cosas que yo creo que también que quería apuntar que la pandemia nos ha enseñado es que el COVID, que lo que estamos sufriendo también tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Tiene que ver con este maltrato que estamos dando al medio ambiente, ¿no? Y que nos está exponiendo a tener mucho menos biodiversidad en el planeta, estamos cada vez con menos capacidad de recuperar y que nos lo estamos cargando, en definitiva, ¿no? Entonces, ahí también se ha visto que después, normalmente cuando históricamente teníamos una crisis, el medio ambiente se quedaba a la cola y sin embargo en esta vez el medio ambiente ha seguido siendo impulsado, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque efectivamente hay oportunidades en el medio ambiente y necesitamos crear, ¿no? Y Europa con este posicionamiento a favor de este tipo de empresas en los que tenemos aquí alrededor es porque realmente hay un modelo de negocio y queremos ser en tecnología, queremos posicionar a Europa en ser líderes en tecnología ambiental y ser capaces de luego exportar y de afianzar y de escalar este conocimiento, esta innovación que se estaba aquí a otros países, ¿no? Porque el planeta lo necesita, o mejor dicho, porque el planeta va a seguir. La especie humana lo necesitamos. Entonces, tenemos que ver un poco cómo generamos estos retos, ¿no? En oportunidades y yo creo que hay gente que está poniendo la masa gris para hacerlo. O sea que fantástico. Masa gris como la de Coralí, como la de Andere. ¿Qué opináis vosotras? Bueno, sí, nosotros hemos empezado esa empresa en plena pandemia. Hemos decidido constituir a Poliquí en junio de 2020. Entonces, para nosotros como trabajadora en Poliquí, el COVID es nuestra vida de todos los días, ¿no? Es una empresa bajo pandemia. No, pero más en serio creo que nos ha dado un poco una lección con todo esto, ¿no? Que al final tenemos que depender menos de los otros y en vez de ir a buscar lo que necesitamos al otro lado de la planeta, mirar con lo que tenemos alrededor, lo que podemos hacer. Bueno, creo que en Europa en general y en España y más localmente en País Vasco hay muchas oportunidades y bueno, esos residuos y convertirlos en materia prima es la primera cosa que deberíamos pensar y cuando nos lo pensamos tiene toda la lógica, ¿no? Si hablamos nosotros del plástico, pero puede ser con residuos orgánicos, puede ser con los residuos electrónicos, en vez de pagar muy caro recursos que son en países al otro lado del planeta, pues aprovechar de los que tenemos aquí, de los residuos electrónicos, por ejemplo, clasificarles, recuperar las partes que se pueden recuperar, reciclarles y volver a hacer lo que necesitamos hacer. Cojo ese ejemplo, pero podría hacer otro. Al final hay que cambiar un poco la manera de pensar y creo que el COVID, bueno, ha ayudado a todos a darse un par de vueltas sobre esos temas.
Vamos a conocer ahora, si os parece, el caso concreto de Cementos Rezola y su aportación a la economía circular. Fundada en 1850, la fábrica de Añorga de Cementos Rezola contribuye a que más de 42.000 toneladas de residuos no acaben anualmente en vertederos, lo cual equivaldría a 13 piscinas olímpicas, tal y como hemos mencionado al inicio, ¿no? Y es que bajo la premisa de lograr más con menos, utiliza 26.000 toneladas de materias primas alternativas para fabricar cemento. Rafael, cuéntanos un poco qué estáis haciendo en materia de economía circular desde la planta de Añorga. Primero que nada, nosotros lo que conseguimos es que 42.000 el año pasado, 42.000 toneladas de materiales no acaben convirtiéndose en residuos en un vertedero, ¿vale? Pues porque las usamos porque tienen valor. Como industria tenemos una serie de ventajas en nuestro ámbito. Nuestra industria, la clave del proceso productivo está en la formación de una roca sintética a altas temperaturas, por encima de 1500 grados, donde el material que sale, pues la roca que sale, el material que sale, nace de forma completamente independiente de lo que se introdujo, salvo por la composición atómica elemental y algunos óxidos básicos, ¿vale? Entonces eso nos permite una transformación total donde lo que quiera que se introduce, si cumple una serie de premisas químicas, pues tenemos una capacidad de hacer cambio muy importante. Es una ventaja que tenemos. Segunda ventaja que tenemos, que el cemento, que es una cosa que existe en la civilización desde hace tiempo, existe por un motivo, pues porque los materiales que usamos son bastante comunes en la corteza terrestre, sobre todo en la zona de Europa, pero en general. Entonces, pues hace que muchos de los materiales que otras empresas, otras industrias están utilizando, al final tienen generalmente similitudes con el nuestro. Y después tenemos otra ventaja adicional, la tercera, que es que nuestra unidad de medida no es el gramo, no es el kilo, no es la tonelada. Nuestra unidad de medida son los miles de toneladas. Entonces, un 1% en nuestra industria son varios miles de toneladas. Entonces, esos tres elementos conjuntos, sobre todo cuando hablamos de una zona como la que estamos, en Euskadi, en Guipúzcoa o esta zona de aquí, que es potentemente industrial, nos permite, y con una administración que además es muy volcada en la sostenibilidad y en la industria, el conjunto de los dos, nos permite aprovechar una serie de sinergias, ¿vale? Pues eso, el cemento es un elemento que por sí es 100% reciclable y que ahora mismo estamos haciendo con un 7,5 más o menos % de material que viene de otros lados. Cuando uno se lleva una bolsa de cemento, pues 2 kilos de esos 25, 2 kilos es material que viene de otro lado, pero no está ahí por el gusto de estar ahí, no está ahí porque me quiero deshacer de él. Está ahí convertido en silicatos, aluminatos y óxidos que generan parte de la reacción de ese cemento que va a dar las características y va a dar el fraguado y va a dar el resultado que es lo que estás comprando, ¿vale? Entonces, todo esto lo que nos permite es un poquito pues fabricar un producto que no solo es 100% reciclable, sino que además tiene capacidades de participar en esa economía circular aprovechando materiales de otros lados, ¿vale? Importante la puntualización que me hacías, ¿no? Que utilicéis materiales con los que evitáis que acaben como residuo, ¿verdad, Rafa? Eso es. Y efectivamente, esos materiales que utilicéis no solamente los utilizáis para fabricar ese cemento, sino que también los utilizáis para como combustible, digamos, ¿no? Es correcto. Cuéntame. Es correcto. Para un combustible difícil de quemar, pues necesita una serie de características para que esa combustión sea completa. Pues suelen ser 650 grados y un par de segundos o así de tiempo de residencia. Es decir, tienes que haberlo tenido al menos un par de segundos a 650 grados. Nosotros lo tenemos 1500 grados, los tiempos de residencia son de 20 minutos. Es decir, la destrucción es total. La capacidad de combustión es total. Eso nos permite utilizar una serie de materiales, entre ellos, por ejemplo, pues Euskadi genera 16.000 toneladas de neumático fuera de uso. Son neumáticos que podríamos tirarlos y llevarlos a un vertedero, cuya composición en una parte, un 30% es materia orgánica, que se descompondrá y otra parte importante viene del petróleo. ¿Qué hacemos? Pues en vez de traernos petróleo, en vez de traernos tal, ese material es posible producir una combustión completa que no produce el paradójico humo negro que se ve, sino que en esas condiciones la combustión es total y sustituye perfectamente un combustible proveniente del petróleo. Esto no solo nos permite, pues lo que hemos dicho, eliminar la dependencia del exterior, nos permite también utilizar materiales de proximidad, nos permite evitar un problema a nuestra sociedad, a nuestro entorno, porque
consumimos 18.000 toneladas más o menos de neumáticos al año, es decir, todos los que se producen en Euskadi más algunos que se produzcan en Lapurdi y Navarra, por ejemplo. Y además, pues estamos reduciendo CO2 por la parte orgánica. Entonces, al final es a lo que iba un poquito. Hay una serie de sinergias que se nos pueden producir en estos procesos que son los que van a aportar valor a la economía circular. No es el hacerla por hacerla, sino porque realmente tiene un sentido. Y todo esto, Rafael, si no tengo mal entendido, no viene de la nada, ¿no? Sino que viene de una estrategia de sostenibilidad, que es una especie de hoja de ruta, ¿no? que tiene Cemento Rezola, que marca el camino a seguir, ¿no? De aquí a 2030, si no estoy equivocada. Háblame de cuáles son los puntos principales de esta estrategia de sostenibilidad. Hay un montón de puntos, ¿vale? Pues impulsar crecimiento económico e innovación es uno de ellos, lógicamente. Excelencia en seguridad y salud laboral. Tenemos que empujar, somos una empresa difícil, sin embargo, los resultados de salud y seguridad laboral de los trabajadores suelen ser altos. Reducir nuestra huella ambiental, y ahí está sobre todo el CO2. Nosotros somos emisores de CO2, las cosas como son. Entonces, pues tenemos que ponernos las botas y empezar a trabajar para reducir, ¿vale? Ese ejemplo del combustible que te comentaba, pues reduce 14.000 toneladas de CO2 emitidas, que es bastante. No son, pues no sé, son 16.000 coches o una cosa similar, ¿vale? Promover la economía circular, ya lo hemos visto, en cuanto a materiales que bien sean usados como materias primas o bien sean usados como combustible. Tenemos que tener cuidado de ser un buen vecino, porque somos una fábrica grande que podemos en un momento dado, si no hacemos las cosas bien, podemos llegar a ser molestos a la gente que vive alrededor y no se lo merece, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con ellos. Y, por supuesto, pues el cumplimiento de normas y transparencia es clave, sobre todo siendo una multinacional. Cemento Rezola Heidelberg Cement Group invierte casi 1 millón de euros anuales en protección del medio ambiente. No sé si nos puedes destacar algún proyecto o iniciativa que hayáis llevado a cabo recientemente. La media de los últimos años de inversión que estamos haciendo en la fábrica es 1,5 millones. Cero, ni un solo gramo de esa inversión va a aumento de producción. Nuestro sector, como todo el mundo sabe, que tiene ligado a la construcción, pues no tiene previsiones de grandes volúmenes ni ambiciones de grandes volúmenes, tampoco no hacen falta. Entonces ese 1,5 millones lo dedicamos a pues, elementos que tienen que ver con la eficiencia, con lo cual al final es reducción de consumo eléctrico, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con seguridad y demás. Ejemplos pues, de estos materiales que estamos usando, pues entre ellos hay áridos producidos en una planta de cogeneración cercana, escorias producidas de la siderurgia también, ahí en la Indiputca un poco más por abajo. Existen unas cenizas que hemos tenido que invertir para poder utilizar, que es un reciclador de papel que con aquella fracción que no es capaz de reciclar genera energía eléctrica, y con aquella fracción que le queda después de generar la energía eléctrica, que son esas cenizas, la usamos nosotros y resulta que tiene un contenido en óxidos de calcio que a nosotros nos encaja que ni al dedo y nos evita un montón de emisiones de CO2, ¿vale? Pues todo esto requiere inversiones, esto no viene solo. Cuando uno habla de meter 26.000 toneladas de materias, pues solamente 10.000 vienen de la planta de generación de energía eléctrica que tenemos cerca, o otras 10.000 vienen de siderurgia de un poco más para abajo, cerca de Tolosa. Pues eso no ocurre solo, no pueden mover 10.000 toneladas. Entonces eso requiere inversiones que son con las que estamos trabajando. Una última, por ejemplo, que tenemos este año, que aunque no tiene que ver con la economía circular, sí tiene que ver con ser un buen vecino y un poquito, pues, quitar un poquito cierto malestar que pueda haber con ciertas dudas que pueda haber con... pues este año, por ejemplo, vamos a gastarnos 500.000 euros, por poner un ejemplo, en mejorar el tratamiento de aguas de la planta. Somos un proceso seco, no generamos ningún residuo líquido, el 100% del agua que sale de nuestra fábrica es agua de lluvia. Sin embargo, ese agua de lluvia, cuando llega de nuestros montes y coge el barro de nuestros montes, pues sale sucia como pueda venir la regata, lo que sea, pero sale sucia de dentro de nuestro. Entonces nos vamos a asegurar que aunque venga del monte, que aunque lo que trae es material inerte que nos viene del monte, el vecino cuando pase lo va a ver limpio. Y eso vamos a gastar más medio. Ese es el tipo de inversiones que hacemos. De acuerdo, Rafael. Bueno, pues pasamos del cemento al plástico, Andere y Coralí. No sé, la pregunta un poco del millón, ¿no? El plástico, cuando hablamos de plástico y sostenibilidad, no sé, a veces parecen conceptos un poco antagónicos. ¿Qué decís? Bueno, el plástico no es tan enemigo de la sostenibilidad
como se piensa en muchos casos. Al final hay muchísimos sectores como el transporte, las energías renovables, las baterías, que realmente se han desarrollado gracias a la contribución del plástico. Entonces, el problema más bien viene del modelo lineal, ¿no? de producción y consumo y gestión del plástico final, que es lineal y bueno, pues tiene que empezar a ser circular. Hablándonos por favor de Polykey, es una startup que, como bien nos contabais, nacía prácticamente en plena pandemia. Bueno, pues ¿cómo surge, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues Andere y yo hemos, como lo has dicho, somos doctoras en química de los polímeros. Hemos hecho nuestras tesis juntas en la UPV, en la Universidad del País Vasco, aquí en San Sebastián. Y bueno, a finales de nuestras tesis habíamos desarrollado cada una tecnología diferente. Andere sobre plásticos biobazados, es decir, en vez de ser hecho a partir de petróleo, son hechos a partir de fuente de base natural. Y yo una técnica de reciclaje de policarbonato, que es un plástico de uso común que lleva, por ejemplo, en coches o en electrónicos. Entonces, a finales de las tesis, con nuestros dos supervisores de tesis, nos hemos enterado que esas tecnologías igual tendrían su sitio en el mercado, y hemos creado Polykey un poco para que salen de los laboratorios y pueden llegar en la industria. Entonces ha empezado toda esa aventura con esas dos tecnologías, y ahora desarrollamos más reacciones, más tecnologías, más procesos en 3 líneas, que son eso del plástico biobasado, el reciclaje de los plásticos y también la síntesis de materiales plásticos, de materiales poliméricos específicos para baterías, para ahorramiento de energía. La empresa tiene una breve trayectoria, pero es verdad que la trayectoria que tenéis pues, ha sido muy reconocida. El año pasado, por ejemplo, os otorgaron el premio Toribio Echevarría en la categoría de nueva empresa. No sé qué supuso para vosotras recibir este premio. Bueno, pues uno de los beneficios que nos ha traído pues, es la visibilidad, ¿no? que nos ha dado. Nos ha permitido también salir de los laboratorios que comentaba antes Coralie, y bueno, pues ha habido muchas empresas, muchas instituciones, tanto locales como nacionales, pues bueno, que se han puesto en contacto con nosotros, bien porque bueno, pues tienen los mismos intereses que nosotros, pueden estar interesados en las tecnologías. Y también nos ha venido muy bien para ver esa visión más de empresa y esa visión más industrial. Entonces, como ha dicho Coralie, aparte de las tecnologías que tenemos ya desarrolladas, seguimos desarrollando I+D en nuevas tecnologías, y ahora conocemos mejor de primera mano cuáles son las necesidades reales de la industria del plástico. ¿Cuáles serían esas necesidades que habéis detectado? Bueno, básicamente, como lo ha dicho Andere antes, en la industria del plástico, pero como en muchas industrias, ¿no? Nuestro consumo, nuestra producción es lineal, y en el caso del plástico los dos puntos más débiles son al inicio y al final de la cadena. Al inicio porque los plásticos son hechos a partir de recursos petrolíferos derivados de petróleo y es muy insostenible. Hoy en día el 8% del petróleo que extraemos es para hacer plástico y se prevé que para 2050 serán 20%. Entonces no es nada que podemos dejar aparte. De repente lo que usa el plástico de petróleo, el plástico, es 1,5 veces más de lo que usamos para transporte con avión, por ejemplo, para dar en perspectiva. Entonces hay ese primer problema, la cosa claramente va a cambiar utilizando fuentes renovables, vamos a decir, pero no solo, también trabajando más al final de la cadena, es decir, reciclando, porque al reciclar los plásticos que ya hemos producido, pues vamos a obtener otra vez recursos que nos permiten hacer plástico. Entonces es lo que ha dicho Andere, tenemos un poco que cerrar esa producción lineal
terminarlo para hacer un círculo. Entonces, hay esos dos puntos de la cadena, ¿no? Al inicio con los recursos petrolíferos y al final manejando mejor los residuos y transformándolo en materia prima. Otra vez volvemos a la misma historia. El círculo, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues para terminar, no sé, ¿cómo veis el futuro, tanto un poco del sector del plástico como de vuestro proyecto? Bueno, pues yo creo que cada vez hay más conciencia y se considera más la sostenibilidad como un proceso, o sea, se tiene en cuenta el proceso global, ¿vale? No solo sirve que un producto se venda como sostenible, pues porque es biobasado, sino se debe de tener en cuenta, y esto empieza a pasar, todo el proceso, desde cómo se extrae esa materia prima que se utiliza luego para producir este producto, y luego cuál es su medida y cómo se gestiona ese producto. Al final tiene que haber una armonía entre todos esos puntos para realmente conseguir una sostenibilidad. Sí, es que al final nunca es tan simple que es mejor biobasado que petróleo, es mejor reusar o es mejor reciclar. Hay muchas cosas que tomar en cuenta, la huella de carbono, el agua que se utilice, el transporte que se tiene que hacer, puede ser biobasado, pero a partir de fuentes que son utilizados por otras cosas, entonces puede ser peor. Entonces hay muchas cosas complejas que tomar en cuenta y yo soy optimista para el futuro, que más y más empresas van a invertir en eso, que a nivel de legislación también más y más vamos a construir un poco herramientas para que las empresas también miden correctamente su sostenibilidad, porque hoy en día es algo difícil. Aparte de la huella de carbono, básicamente no se puede medir muchas cosas. Entonces, esto un poco, más herramientas, más legislación para empujar un poco en el buen sentido. Vamos ahora, si os parece, a conocer la labor del Clúster Aclima. Es una organización aglutinante y referente del sector ambiental de Euskadi con una trayectoria de más de 25 años. Olga, cuéntanos, ¿cuál es la misión de Aclima? Bueno, pues Aclima es el clúster de medio ambiente del País Vasco. En él ahora mismo estamos representando al sector ambiental, que más o menos está formado por en estos momentos, ¿no? Aclima está formado por 110 socios, ¿no? Entre los que tenemos 85 empresas de todos los sectores de medio ambiente, ¿no? De la parte de residuos, de agua, de aire, de cambio climático, de servicios basados en la naturaleza. Digamos que a 360 grados todo lo que puede ser el medio ambiente, que es muy diverso y hay muchas cosas en las que trabajar, ¿no? También están las 4 universidades del País Vasco, tenemos también los centros tecnológicos, aquellos que están más implicados en temas ambientales y bueno, y luego la parte pública, ¿no? Porque digamos que es un punto de encuentro de lo público y lo privado, sobre todo para tratar de hacer innovación, ¿no? Proyectos de innovación en colaboración. Para nosotros es muy importante la cooperación, la colaboración en trabajar en conjunto, ¿no? Y ser capaces de que la mayoría de nuestros socios son pymes, que bastante tienen con el día a día, pues tenemos que darles las capacidades o las fuerzas para poder pensar también en el futuro y en la innovación, ¿no? Entonces somos muy fuertes en intentar identificar aspectos, ámbitos en los que se puede innovar y sobre todo de una manera cooperativa, y también buscar la financiación, ¿no? A través de los diferentes programas de ayudas que pueda haber, tanto a nivel local como estatal como europeo, y ahí, bueno, pues en eso estamos trabajando. También intentamos ayudar a internacionalizar, creemos que la internacionalización es importante para seguir teniendo un futuro y más con un sector ambiental que no podemos también olvidar que ahora estamos hablando de transición ecológica muchísimo, ¿no? Y el País Vasco ya ha tenido una transición ecológica, ¿no? Al final de los años 80, los 90, la industria que había, en aquella gran industria que teníamos en aquel momento pesada, que por una parte la tenemos que agradecer, pues la situación en la que nos encontramos económica e industrial muy avanzada que estamos en estos momentos, pero también nos dejó una pesada herencia ambiental, ¿no? Y ahí
se creó a través de políticas también bastante innovadoras por parte de la administración vasca, pues se ha creado un caldo de cultivo de empresas y profesionales con un conocimiento muy importante en medio ambiente en muchos de los ámbitos de los que estamos hablando y que también tenemos que exportar, ¿no? Porque somos capaces de generar esa riqueza y en conocimiento ambiental, ¿no? Olga, has mencionado las pymes, ¿no? Recientemente el gobierno vasco, dentro de su estrategia de economía circular de Euskadi, ha presentado un programa que se llama Pyme Circular Euskadi, que busca precisamente impulsar la economía circular en las pymes, ¿no? Y es que las pymes constituyen el 99% del tejido empresarial vasco, por lo que se trataría de un paso importantísimo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, nosotros estamos adheridos hemos firmado adhesión a este convenio, ¿no? a este marco de trabajo, colaboración público-privada de Pymes Circular, que lo que fundamentalmente es tratar de hacer que la pyme sea capaz de implementar todas estas estrategias que existen o herramientas que existen para la mejora ambiental, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de ese marco 2 proyectos definidos, uno pues para intentar hacer la huella ambiental en las empresas del sector de gestión de residuos. La huella ambiental es, digamos, ese cálculo no solo de la huella de carbono, sino de todos aquellos impactos ambientales que tiene tu proceso y que te pueda permitir medir y posteriormente medir aquellos impactos que son más importantes y después pues tratar de definir un plan de acción para mejorarlos. Y ahí, bueno, pues estamos trabajando con 10 empresas del sector de gestión de residuos que veremos cómo vamos avanzando porque estamos ahora empezando, ¿no? Y luego también tenemos otro proyecto dentro de este marco que es el de compra privada verde. Se habla mucho de la compra pública verde, ¿no? De cómo a través de esas licitaciones de las administraciones se puede fomentar, digamos, las buenas prácticas ambientales de todos, pero también a partir de la compra privada verde, ¿no? Si nosotros somos capaces de ir empezando a definir una serie de requisitos ambientales en nuestras compras, siempre que no nos limite nuestra capacidad de comprar, por supuesto, pero si ya empezamos ya desde la parte privada a definir, bueno, en cada uno de nuestros aspectos de nuestros productos que compramos, ciertos criterios para darle un mayor valor al que está trabajando en el medio ambiente, pues vamos a mover también ese mercado ambiental, ¿no? Y ahí estamos también trabajando con 5 empresas, ¿no? Que todas son pymes y la verdad es que es bastante ilusionante, ¿no? Porque se les ve con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cositas, ¿no? Recientemente, Olga, además, Aclima ha anunciado que va a llevar a cabo este año, en el 2022, 3 proyectos que van a contar además con la ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Háblanos de estos proyectos. Pues sí, llevamos ya un par de años trabajando con el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Guipúzcoa y la verdad es que está siendo unos proyectos muy, muy interesantes y que están, yo creo que moviendo bastantes cosas. La verdad es que Guipúzcoa es un territorio en el que hay un montón de industria, hay un montón de pyme y yo creo que con cierto valor, con ciertos valores ambientales y con ganas de hacer cosas. Y bueno, por ejemplo, ahora mismo en los que estamos en estos momentos en ellos, estamos trabajando con todos los proyectos en los que estamos tratando de trabajar son de hibridación, ¿no? De tratar de mezclar el sector ambiental con otros sectores económicos para tratar de mejorar o de generar esas sinergias, esas simbiosis de las que hablábamos antes, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues ahora tenemos el proyecto Ereia Oroa, que es un proyecto en colaboración con Tabacalera con el fin de poner en contacto a las empresas, a las industrias creativas con el sector ambiental y ver si de ahí podríamos pues encontrar nuevos procesos de, por ejemplo, de sensibilización, de cómo llegar la información ambiental a la gente o ver nuevos modelos de negocio, ¿no? Porque a veces si pones en contacto 2 mundos muy diferentes, resulta que de ahí salen cosas fuera de la caja que se dice, ¿no? Y que podemos mover. Luego tenemos también otro sector muy importante en Guipúzcoa, que es el sector de la restauración. Bueno, pues estamos colaborando con el BCC Innovation, con el Centro de Tecnológico del Basque Culinary Center, con el objetivo de hacer un diagnóstico de cómo está el sector de la restauración en la implementación de prácticas ambientales, hacer una benchmark, una vigilancia estratégica de qué es lo que se está haciendo en el mundo de la restauración para implementar prácticas de economía circular y ambientales y luego, bueno, pues eso, difundir, ¿no? Esa información y tratar de generar algún proceso o algún proyecto en ese sentido, ¿no? Y además con la Universidad
de Mondragón estamos, y con otros 2 clústeres, el de transportes y el de TICs, estamos intentando hacer un proyecto de identificar indicadores de economía circular que nos permita luego en una plataforma dar esa información a las empresas y que se pueden hacer un autodiagnóstico de economía circular, de cómo mejorar, ¿no? Y ahí estamos, ese es el tercer proyecto que estamos en este año. Venimos de 2 proyectos anteriores que me gustaría mencionarlos porque es claro que han sido una maravilla y estamos súper contentos, ¿no? Uno con las empresas de construcción, en la que también participo Cemento Rezola, tratando de, en toda la cadena de valor de la construcción, cómo podemos implementar prácticas ambientales, desde los materiales que utilizamos hasta cómo se tiene que definir un edificio, hasta cómo se tiene que gestionar los residuos o las aguas o la energía de ese edificio, ¿no? Y además ha sido un proyecto muy interesante en el que mezclamos, ya os decimos, en la construcción y el sector ambiental, y en el que han salido algunos proyectos de innovación, ¿no? Que se están en estos momentos en marcha y que estamos bastante contentos que juntas empresas pues estén avanzando, ¿no? Y otro también con el sector de la salud, el sector de la salud, de biosalud y un poco en la misma tónica, ¿no? Mezclar el sector ambiental con el sector de biosalud para todos estos nuevos procesos, porque además el sector de salud es un sector que está empezando a crecer con nuevos modelos de negocios que desde un primer momento integren el medio ambiente en su modelo de negocio, ¿no? Y que, bueno, a la hora de que vayamos a las mascarillas famosas, ¿no? Pues que a la hora de que vayamos a producir mascarillas, pues que veamos qué materiales vamos a utilizar, si esos materiales ya los podemos reutilizar desde un primer momento, cuando se desechan, es decir, la verdad es que también hayan salido otro par de proyectitos que estamos bastante contentos y que a ver si generan, bueno, pues más acción en este sentido, ¿no? De acuerdo, Olga, pues se nos acaba el tiempo, tenemos que ir terminando. Os voy a pedir a cada uno de vosotros si os apetece pues una última conclusión o bueno, pues para redondear un poco este encuentro, una última idea final. Si quieres, Rafael, empiezo por ti, seguimos por Coralie y Andere y terminamos por Olga. Comentas un poquito cosas que he comentado, pues, por un lado, el hacer más con menos y utilizar mejor nuestros recursos, pues es una obligación que tenemos y es lo que nos va a definir nuestra competitividad de todas las empresas de cara al futuro, ¿vale? Residuo es solo aquello al cual le colgamos el San Benito de la etiqueta porque decimos que no tiene valor, lo demás son materias primas que tendremos o no tendremos el conocimiento para usarlas, pero tienen un valor dentro. Y dicho esto, pues yo creo que en nuestra zona sí, yo me quedo con el tema de que sí hay mucha industria, es una industria madura, hay también pymes, hay muchísimas posibilidades de sinergias que yo creo que no hemos explotado ni el 5% todavía. Es decir, hay muchas sinergias y muchas capacidades por explotar que están todavía pendientes. Y que es cuando tengamos el conocimiento y los medios técnicos para aprovecharlo, pues haremos que algunos materiales pues pasen a ser lo que son y no los desechemos con la etiqueta de residuo. Coralie, Andere. Sí, siguiendo un poco con esa idea, ¿no? Y de lo que se ha comentado antes, creo que las sinergias son muy importantes y hay que ir colaborando. Es que en ese reto de la sostenibilidad solo se puede ir un poco mano a mano, porque cada uno, que sea empresa, ámbitos, industria, tiene sus propias ventajas y un poco que aprovechar lo que hay y trabajar juntos. Volver también a lo que hemos dicho al principio de enseñar y de educar un poco, de demostrar lo que hay, más que educar, vamos a decir. Y eso de lo que me han comentado antes de medioambiental y cultura y arte, ir mano a mano, por ejemplo, son cosas que me parecen muy importantes. Un poco mostrar a la gente lo que se puede hacer, lo que es la sostenibilidad de verdad, de manera un poco pedagoga y lúdica para que la gente se entera más cada día que es importante y que hay que seguir con ese tema de la sostenibilidad. Sí, sensibilizar y a veces en muchos casos la gente está un poco a veces desanimada, ¿no? Un poco dramático el tema también del plástico, la contaminación. Hay personas que, bueno, pues yo creo que si estás en un entorno un poco pesimista, ¿no? Te cuesta hacer el cambio todavía más porque dices, ¿para qué voy a hacer este cambio? ¿Por qué? Si yo soy al final una personita en este mundo y no va a significar nada mi cambio, no. Todos son importantes y hay que sensibilizar a la gente, a las empresas, de que cada pequeño cambio es muy, muy importante.
Olga, para terminar, ¿alguna última conclusión? Bueno, yo creo que este es el momento, ¿no? Los ambientalistas que llevamos muchos años ya trabajando, pues nunca nos hayamos encontrado en una situación en la que el medio ambiente fuera tan importante y estaba tan considerado por todas las partes, ¿no? Incluso por la parte económica, con lo cual es el momento. Además tenemos una voluntad política a nivel europeo, estatal y a nivel País Vasco, estrategias de economía circular, el plan de gestión de residuos con unos objetivos ambiciosísimos, con lo cual hay una voluntad política. Tenemos la materia prima, tenemos la industria, tenemos la materia prima, residuos, ya no sé ni cómo llamarlo, y tenemos, tenemos también además el conocimiento y la experiencia, ¿no? de profesionales y de empresas ambientales que son capaces de generar nuevas tecnologías o de reaprovechar materiales secundarios y lo único que tenemos que es seguir avanzando y apostar que estamos entre todos, ¿no? Y sobre todo la colaboración. Creo que los objetivos tan ambiciosos que tenemos no lo vamos a poder hacer si no lo hacemos entre todos, desde la ciudadanía con sus decisiones, desde la industria en simbiosis, porque tenemos que trabajar entre el conjunto y con la administración para que bien por financiación, bien por normativa nos ayuden a seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, entre todos seguro que lo vamos a hacer. Sinergias, colaboración, innovación, financiación y, como no, como apuntabais, responsabilidad individual también, ¿no? en este camino hacia un mundo mejor al final, ¿no? Que es lo que todos queremos. Pues mil esker a todos por vuestra participación, ha sido un placer y yo creo que una charla realmente interesante. Un saludo. Ricasco. Ricasco. Mil esker. Agur, agur.